tardes, buenos días, dependiendo el lugar donde lo estés viendo. Soy Ray Cervantes, transmitiendo desde las plataformas de Vivaltas MX y Ray Expert Coach, y después lo podrán visualizar directamente en YouTube cuando estamos haciendo la retransmisión. Hoy es interesante con todo el tema de los cambios que estamos viviendo todos los días y sobre todo entendiendo los retos que implica tener este ritmo de cambios. Es interesante identificar cuáles son los factores que pueden hacer la diferenciación en poder avanzar, el poder transitar estos momentos retadores en ocasiones, porque los cambios nos van planteando situaciones contrastantes y sobre todo el cómo podemos eh, transitar estos momentos. Comprenderlos es difícil, hay veces que hay que tomar decisiones, hay ocasiones que es mejor parar un poco y entender y comprender lo que está viendo en el contexto. Y hoy vamos a platicar acerca de un concepto que tal vez tomó bastante relevancia en los últimos tiempos, pero yo creo que es muy importante el poderlo fortalecer, el poderle darle claridad y también comprender cómo se vive esta situación. El tema de hoy que vamos a platicar se llama resiliencia. Pero vámonos a los orígenes y vamos entendiendo cada uno de los pasos que ha implicado el ir avanzando en vivirlo. O sea, primero es entenderlo y darme cuenta que tal vez lo he vivido, pero hoy no lo tenía de forma clara que esto era resiliencia. Vámonos a la explicación técnica de dónde viene. Acuérdense que la palabra resiliencia, su concepto comenzó a utilizarse originalmente en la ingeniería y se aplica a la resistencia de los materiales, donde se define que es la capacidad de la tensión para deformarse, doblarse sin romperse. Y lo más importante es de recuperar su forma original. Entonces, imagínate este proceso, pero llevado a la parte de la experiencia humana. Es como estas situaciones, que imagínate que el mineral está sometido a grandes presiones y a grandes temperaturas, en el cual muchas veces, aunque existe esas condiciones de doblarse o de formarse, cuando pase la circunstancia final, recupere su parte original. Hay algunos minerales que se llegan a transformar, se depuran y sale su elemento más natural. En ese proceso podemos conocer el oro. El oro no sale como lo vemos, el lingote, sino es un proceso de extracción y luego de transformación para dejar la pureza del oro. Ahora, visualiza que tú eres ese oro, que muchas veces está de forma natural, pero tiene que pasar ciertas circunstancias para transformarse y que salga ese tesoro que hay dentro de ti. Hablando metafóricamente, pero también es una realidad. Es interesante en el tema del acompañamiento, lo que vamos descubriendo en conjunto con Viola Mendoza, el hecho de que los clientes, obviamente que también fue un proceso personal, no me alcanzo a ver cuáles son mis talentos y mis habilidades, no me quedan claro y si lo observo, me cuesta trabajo el reconocerlo. Entonces aquí tenemos un ejercicio que hay que irlo reforzando hasta que lo validemos, porque es el punto donde tú partes para tener esa confianza y seguridad que con lo que soy, con lo que tengo y con lo que puedo dar, puedo acercarme a ese resultado que quiero. Entonces, esa manera de entenderlo lleva al proceso del autoconocimiento, pero también muchas veces lo puedes vivir dentro de mismo este proceso de transformación en el cual requiero observarme porque requiero tomar las decisiones en base a lo que soy, a a mis competencias, a mis capacidades y también de acuerdo a mis limitaciones. Esa es la parte interesante. ¿Quién aplicó este término? En la psicología fue el neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik, donde dice que la capacidad humana de adaptarse a la recuperación de las adversidades de la vida y cómo poder superarlas
salir fortalecido y sobre todo transformado. Obviamente no quiere decir que si eres resiliente no te dolió, no fue difícil, no, al contrario, es cómo fui pasando cada una de estas etapas, estos momentos y fui tomando decisiones, pero aquí la parte importante es con decisiones con conciencia, con responsabilidad y con enfoque. Entonces, de repente tengo que irme descubriendo, conociéndome y sobre todo observando bien el contexto para poder tomar una decisión. La resiliencia también se distingue por el tema de tomar decisiones reflexivas y después enmarcar en acción, evitando el tema de las reacciones. Por eso lleva su tiempo. Permite también a las personas que pasaron este proceso tener vidas más plenas, más sanas, desde otra perspectiva de la vida y también aprendiendo a enfrentar el futuro sin, sin sufrir las situaciones o estos traumas que muchas veces vienen en este proceso. Esto quiere decir que tiene que ver también con la intensidad y el impacto que vives en este momento. Tal vez fue algo, un trauma emocional intenso o severo y requieres un acompañamiento especializado o más clínico. Si no impactó de esa manera, puedes darte a acompañar con un coach para ir clarificando y reestructurando. Velo desde ese punto de vista. Cuando viene el acompañamiento del coaching, es el tema de identificar, es mapear la situación actual y la situación a donde se quiere llegar y determinar a través de una estructura un plan de objetivos, de metas, de acciones para poder acercarnos al resultado que se está planteando. Obviamente que esto tiene que ver en un proceso de conocer mis talentos, mis habilidades, determinar exactamente cuáles son mis capacidades, qué está a mi alcance. Hay herramientas estratégicas como el FODA, y en algunos casos entra personalidades, la ventana de Johari, el tema de la proyección, un ejercicio que es también el tema de identificar las líneas de vida. Ya depende lo que te diga tu coach, es la herramienta que se va a ir utilizando. Hay muchas, hay variadas, depende la etapa del acompañamiento que estés viviendo. Aquí una pregunta es, ¿quién tiene capacidad de resiliencia? Y la respuesta es bastante interesante porque todos tenemos capacidad de resiliencia, pero no todos somos capaces de desarrollarla y aplicarla en situaciones críticas. Esa es la diferencia. El tema también, por eso es clave el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque hay personas que son más sensibles al impacto emocional y se bloquean. Esto quiere decir que el tema es aprender a identificarte. Me tengo que identificar para saber si en una situación de esta circunstancia puedo tener la capacidad de enfocarme o me bloqueo. Una vez que lo identifico es empezar a trabajar para poder trascender en esos momentos sin bloquearme emocionalmente. Lleva un proceso de desarrollo porque cada quien tiene su viaje de vida, cada quien tiene sus características únicas, pero también el detalle es que si vas utilizando esta plataforma de desarrollo, vas entrenando para ir mejorando el adaptarte a la circunstancia y que no sea tan impactante, sino que sea manejable, que puedas desacelerar, observar, tener claridad. Si lo vemos, podemos entender el método socrático, el tema de observación, clarificar cuál es la situación, determinar cuál es el objetivo, ver qué acciones me pueden facilitar darle solución a esa problemática y después tomar acción. Entonces es un proceso, te requiere de un espacio para asimilar el impacto, ordenar este mapa de información y después tomar una decisión. También aquí el concepto lo podemos ver desde un punto de vista que puedes ir capacitándote y desarrollando estas nuevas habilidades para poder fortalecer el tema de la resiliencia. Todos podemos prepararnos para afrontar situaciones críticas,
sin efectos traumáticos o que no sean tan impactantes y se puede aplicar a nivel personal, social y organizacional. Un ejemplo en tema de resiliencia son los simulacros. En los simulacros, por una experiencia personal, es un ejemplo, si estás en un edificio de más de 4 pisos, la dinámica es diferente, porque no, la indicación es que no bajen escaleras ni elevadores, sino saber cuáles son las zonas seguras. Vamos a poner este gran ejemplo. Saber dónde son las zonas seguras, hay que identificarlas, hay que hacer todo un proceso de identificación después de planeación de estrategia de capacitación y práctica, para que el día que llegue a suceder conozcamos cuál es la mecánica que hay que seguir. Una vez que se identifican los puntos seguros, que se hace a través de recorridos, y eso lo hace el personal de protección civil, es determinar cuáles son las rutas, dónde están las áreas de peligro, vidrios rotos, temas eléctricos que se puede caer encima. Y después es identificar dentro del personal que está en el piso quiénes podrían llegar a entrar en crisis. Y aquí se hacen equipos de contención. Todo esto es un entrenamiento previo, porque las primeras veces el estarlo practicando constantemente se crea ese hábito. Y el día que suceden las cosas, en verdad, es sorprenderte cómo todo va de forma mecanizada. Reprogramamos la respuesta a esa situación y sabemos qué hacer, pero requiere ir practicando y también se le va quitando el miedo. Realmente el día que sucedió eso, se tenía el equipo de contención, se logró estabilizar a las personas que entraban en crisis, pasó la situación, se dio la señal, se hizo el desalojo, se hizo el conteo y todo estaba muy bien. Pero fue a través de estarlo practicando, practicando, identificando, estableciendo. Entonces imagínate que el que vayas desarrollando esta habilidad es a través de un autoconocimiento. Lo que se hizo, la primera parte fue identificar las zonas, hacer un mapeo, ver dónde eran las zonas de peligro, de riesgo y las zonas seguras, y después elegir al equipo. Entonces, eso es lo que haces contigo. Cuando eh, vienes a desarrollar dentro de la plataforma de Vivalta en los programas de sentido de vida y propósito de vida, que es desarrollando tu potencial, es exactamente identificar este mapeo, las rutas, ese autoconocimiento propio, después vivir circunstancias a través de roleplay y aplicarlo en el día al día, que eso es lo que hace el marco de referencia de toma de conciencia o darme cuenta, el poder de la observación y después ir desarrollando de acuerdo a tus características personales esas soluciones que pueden acercarte a tomar decisiones más asertivas, más enfocadas y sobre todo el darle esa gestión emocional que me permita el poder hacer todo este proceso complejo, porque es un proceso complejo, si lo hablamos desde el sistema ejecutivo, y poder balancear en mi estado de ánimo en la parte física y sobre todo el darme la oportunidad de que lo puedo hacer. De acuerdo a lo que nos dice el psiquiatra Víctor Frank, no siempre podemos elegir las circunstancias, eso tiene que ver en todos los posibles riesgos que tenemos al salir de casa o estando dentro de casa o cuando estamos dentro de la empresa, el negocio, el, el tema de los servicios, la venta de productos, pero siempre podemos decidir qué actitud quiero enfrentar ese tipo de circunstancia. Si cambio mi pensamiento, cambio la emoción, y las acciones y al final el resultado, pero tengo que conocerme, entender cuáles son mis procesos, tanto biológicos, cognitivos, mentales, emocionales, físicos, todo, cómo se procesa lo que está consciente, lo que no está consciente. Una vez que identifico y mapeo a mi ser, es aprender a enfrentarme a este tipo de situaciones a través de prácticas y empezar a tener ese dominio de las circunstancias. Es increíble las experiencias que hemos vivido dentro del programa de desarrollo del potencial, donde nuestros participantes con las herramientas y con la práctica se han enfrentado a circunstancias que antes eran retadoras, complicadas, y ahora la han enfrentado de una manera
enfocada, con claridad y sobre todo entendiendo el contexto y dónde ellas participan y hacia dónde tienen que dirigir. Lleva una serie de procesos, una serie de etapas, pero esto está al alcance de todos. La única diferencia es que decidas iniciar, que digas, este es mi momento y lo quiero hacer, porque esa es la forma de convencimiento. No hay fórmulas mágicas, es un proceso gradual. Imagínate, es como cuando cuando aprendiste a escribir, cuando aprendiste a andar en bicicleta, que fue secuencial, fue con práctica. El, 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 el camino es muy parecido, nada más que aquí va haciendo una sesión semanal, en lo cual vamos dándole de acuerdo a la plataforma de la red Conocer, conocimiento, desarrollo de habilidades y después en cuestión de comportamientos y actitudes. Eso fortalece mucho la manera como voy a ir caminando, cómo voy a ir enfrentando este tipo de circunstancias. De acuerdo a los contextos, eso puede favorecer en todos los roles que tú tienes, familiares, sociales, laborales, y se pueden incluir procesos de formación dentro de las empresas para mejorar las capacidades de respuesta. Eso tiene que ver mucho si te dedicas a atención al cliente, en el tema de la producción, el cómo enfrentar estas circunstancias. Un ejemplo, hay líneas de producción que prácticamente no paran. Entonces, cuando hay una crisis, se retrasa el surtido de una materia prima, un tema mecánico, un tema de programación del proceso natural, cómo responder ante esas circunstancias, se puede ir entrenando, pero hay que primero identificar cuál es el factor y por qué lo vamos a trabajar. No es trabajarlo por trabajar, es tener un rumbo hacia dónde quiero ir, cómo quiero enfrentarme a estas circunstancias, cómo quiero procesar estas circunstancias y qué tipo de decisiones. Quiero tomar la responsabilidad y mi vida, pues un ejemplo, tomar el poder de lo que está en mi alcance y en mi posibilidad y poder trascender esos momentos de una manera diferente. Aquí los beneficios que tiene la resiliencia cuando lo vas desarrollando, una es una mejor respuesta ante los momentos de crisis o los momentos que requiere la toma de decisiones. La otra es el dejar de reaccionar, reaccionas menos. El tema de la emocionalidad o el drama, como yo le digo, disminuye de una manera importante porque te vuelves de una manera muy práctica, con mucha claridad y enfoque. Obviamente que eso impacta menos en la parte emocional, en la parte física y en la parte mental, porque no me acelero, no me va a la ansiedad de las historias que me puedo llegar a contar, sino enfoco en lo que está en el contexto y lo que está sucediendo y lo que está a mi alcance. La otra es, te, te hace menos predispuesto a entrar a estados de depresión, a estados de ansiedad, porque puedes irlo gestionando, puedes ir canalizando el flow de las emociones aquí entra de una manera muy importante y eso también es una sensación de logro o de satisfacción a través de haber convertido esa experiencia después en una anécdota, en un aprendizaje, en darme cuenta que en esos momentos tal vez me hace falta desarrollar esta habilidad, esta competencia, o descubrirme, si lo vemos en la ventana de Yohari, en el cuadrante de lo desconocido para mí, lo desconocido para los demás, que tuve esa acción enfocada y que tuve un resultado positivo y que no me envolvió la emocionalidad de la situación o no me enganché a la otra persona. Aquí lo que vemos en la resiliencia es tres elementos característicos. Observar los hechos, ser exacto en el contexto de los detalles y ser flexible para tomar las decisiones. Eso nos lleva a que somos más asertivos y evitamos el drama mental y emocional, así de simple. Entonces, pero requiere el tema de que vayas conociendo y el acompañamiento también potencializa esto de una manera importante, porque hay que ir practicándolo y llevándolo al día. Eso es lo que marca la diferencia, porque si no, realmente se va diluyendo con el tiempo. ¿Qué características tiene la resiliencia? Bueno, aceptar la realidad tal como es. Es el tema del método socrático que vemos dentro de la plataforma del programa, el
la observación externa y la observación interna. Obviamente que tenemos herramientas y técnicas para potencializarlo. Aquí es el tema de esa eh, observación o esa forma de pensar o de visualizar que en todo ya hay una posibilidad, que todo le voy a encontrar un sentido. Tal vez ahorita no lo entiendo, pero con el tiempo se van a ir aterrizando ese tipo de situaciones. Es esa, lo podemos decir, una profunda creencia que la vida tiene sentido. Tal vez esta circunstancia que me está pasando no tiene lógica ni razón, pero hay que pasarle y después entenderé qué me aportó. O lo tenía que vivir o simplemente fue un momento que se cruzó. Esa también, parece que se hace una inquebrantable capacidad de mejorar, de decir cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo disminuir el impacto, cómo puedo aportarle valor. Realmente eso lo que te genera es la observación de los hechos, es entender hacia dónde tengo que caminar y también hacia dónde yo no tengo el conocimiento, o estoy limitado y no me voy a pelear con eso, sino también es el saber qué voy a hacer en esa posibilidad y busco una solución a una problemática. El sentido del compromiso, porque lo estoy haciendo a través de mí y conmigo. Obviamente que voy a impactar positivamente a las personas que estén a mi alrededor, pero me estoy haciendo responsable de mi ser de forma integral. La otra es, te da esa facilidad de ser más abierto porque estás mejor preparado para los cambios de la vida, el saber que van a venir. El detalle es cómo los voy a enfrentar y cómo los voy a generar esa experiencia a través de vivirlos. Y una fuerte sensación parece que tuviera el dominio o el control de los acontecimientos, pero simplemente como es muy puntual, observo hacia dónde tengo que ir y voy tomando esas decisiones que no me desenfocan hacia la solución de esa problemática. Aquí también es aceptar que el proceso es doloroso, eso es definitivo, eso no le quita, ser resiliente no le quita el dolor. Y recuerden que en nuestro sistema biológico hay dos formas de identificarlo, lo que es placentero y no es placentero. El tema del proceso de la resiliencia es no placentero, porque tengo que tomar decisiones tal vez difíciles que no me gusten, pero son soluciones que van acercándome al resultado. Ser resiliente también es el asumir el alcance y el impacto que tienen mis decisiones. Es donde tengo que comprender que si estoy perjudicando a alguien más o un contexto, va a tener una consecuencia. Ahí es viene la toma de responsabilidad, el hacerme responsable de ese impacto que tenía. Un ejemplo, que tienes que ir a otro municipio porque está tu cliente y resulta que en el camino hubo un accidente. Entonces, estoy limitado en la circulación porque hasta que no quiten el accidente no puedo pasar. Entonces, si te das cuenta, ahí ven un proceso de resiliencia. El hablar al cliente, ¿sabes qué? Señor cliente, iba a la cita que teníamos, desafortunadamente un accidente. Pregunta, ¿me permites reagendar o hacerlo una hora antes o lo hacemos otro día? Y ya ahí viene el tema de solución. Difícil porque hay un compromiso, hay un tema de confianza en el tiempo y también es el respeto al tiempo al cliente. Entonces, en ese proceso de resiliencia es poderlo procesar, ver las posibilidades y decirle, oye, ¿sabes que yo le calculo máximo una hora? ¿Podemos retrasarlo una hora o lo reagendamos? Ese tipo de comunicación me hace más efectiva. Tal vez se puede molestar al cliente, te puede decir, Ray, sin problema, te espero una hora. Y si se te complica, lo arregendamos. Porque estoy comunicando una circunstancia y lo estoy haciendo en el momento. Porque en el otro sentido me quedo ralentizando el pensamiento, es que se va a enojar, es que qué pena, es que cómo vamos a hacer y tal, y resulta que no habla al cliente, llego 30 minutos, una hora después, el cliente se enoja más, o sea, las consecuencias son mayores y puedo acotar el impacto de eso y también determinar y asumir. Puede ser que el cliente dice, sabes que no quiero ya no quiero el servicio, gracias. Fue una circunstancia que pasó que no estaba en mis manos, pero que está siendo una realidad. Eso lo tenemos que aprender a observar en la parte cotidiana, porque también está pues, con
un equipo de trabajo donde creían, asumían, obviaban que la resiliencia era solamente en momentos muy, muy, muy complejos, como cuando fue lo del temblor del 2017, que ahí es cuando sale la resiliencia. No, son cosas también cotidianas. Obviamente que nada más la diferencia es la intensidad y la duración. Entonces, es un evento importante, pues obviamente que es el mayor impacto y de mayor intensidad. Hay que aprender a saber que lo puedo aplicar en mi día a día. Que a veces voy a fallar, sí pasa, porque puede ser que la situación te mueva más de lo que tú esperabas, pero ya tienes los recursos para poderte recuperar de una manera más rápida, para poder trascender. Hay habilidades que requieren la resiliencia. Un ejemplo es la observación. Observar e identificar las causas de la situación o el contexto de lo que está sucediendo. De esa manera puedo ser más puntual para mapear y después de ahí estructurar, identificar la problemática central y de ahí poner un objetivo y acciones para solucionarlo. La gestión emocional. Requiero conocerme cómo voy a enfrentar o cómo voy a trascender ante estas circunstancias. El cómo voy cómo me impacta. Esa es la parte importante que viene en el proceso de autoconocimiento. A través de mi escucha activa, ¿cuál es el canal que más me impacta o cómo proceso todo este tipo de emocionalidad, tanto mental, emocional como físicamente? El enfoque hacia la situación en particular en momentos de crisis o en el momento crítico. Entonces, ahí tengo que ir practicando para saber cómo entrar. Hay técnicas de respiración, ahí entra Violen con Vivaltas MX en cuestión de gimnasia cerebral, eh, algunos ejercicios de Qigong, Tai Chi, el tema de mindfulness, conciencia plena, es un cúmulo de herramientas que hay que ir desarrollando y practicando, 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 para poder tener recursos y poderlo aplicar en ese momento. La otra también es el ver posibilidades. Aquí es un tema polémico, incluso lo tenemos dentro del programa, en el punto de un enfoque positivo. No quiere decir que no estoy viendo las circunstancias, sino el enfoque positivo va mucho en ver posibilidades de solución, ver que va a haber una mejora, que va a haber una solución. Tal vez hoy no lo tengo muy claro, tengo que indagar, tengo que realizar ese ordenamiento de mis ideas y de las posibilidades y después ir tomando decisiones. Ese paso lo que va a hacer es que requiero fortalecer mi confianza en mis capacidades, pero tengo que conocerlas. Un tema cuando damos el acompañamiento para el desarrollo del plan de vida y carrera es el que se sorprende mucho los clientes cuando identifican sus talentos y sus habilidades. Entonces, eso les da más confianza porque es decir, un ejemplo, tengo una computadora que es muy rápida porque tiene el procesador y entonces puedo procesar más información o reconocer que ahorita mi computadora no es tan rápida y me va a llevar tiempo que procese un video, mandar un archivo, bajar información. Entonces, de acuerdo a eso, ya sé a qué me estoy enfrentando y no me voy a frustrar en querer que mi computadora, que es lenta, vaya rápido. Entonces, son de temas de decir, ok, ahorita está, que ¿cuál es la posibilidad de mejora? Pues tengo que comprar otra o la mando a mejorar para que tengo que identificar cuánto cuesta, qué implicaría y cómo hacerlo. Para yo darle una solución, ahorita no tengo el recurso, entonces lo que requiero es adaptarme, darme ese tiempo para irlo procesando, pero también estoy buscando en cómo hacer esa mejora. La otra es el tema de la empatía. Y en la empatía ahí viene una trampita que tiene la empatía porque la mayoría de las personas creen que es ponerte en los zapatos del otro, pero realmente lo que tiene de particular la empatía es el tema de la observación, la identificación de la emocionalidad de la persona hasta del contexto y después determinar si entro o no entro. Es una parte interesante que vamos desarrollando esas habilidades de empatía que van en la inteligencia interpersonal, en esas conexiones hacia afuera. Y al punto que podemos decir que le da un diferenciador es la alta adaptabilidad al cambio. No quiere decir que me importa poco los cambios, sino
hay que cambiar esto, lo hacemos, hay que reaprender esto, lo reprendo, hay que eh, deshacer y volver a hacer, lo hago, porque estoy enfocado hacia la problemática. Después tengo que darle ese flujo emocional, porque se genera tensión mental, podemos decir emocional, que impacta en la parte física y requerimos encontrar un balance. Después de la situación crítica, los momentos críticos, es cómo logro ese balance para poder disminuir el grado de tensión y el cortisol. Y también entrar en un tema de armonía con mi ser integral. O sea, voy a mi máxima capacidad, pero también me tengo que aprender a canalizar y a recuperar. Son temas que hay que, eso tiene en cuenta la resiliencia, porque lo ven en el proceso del oro, vayan, los reto, investiguenlo cómo es el proceso de oro y tiene sus etapas y tiene su fórmula para llegar a la pureza final del oro. Aquí vamos al tema de ese enfoque a posibilidades o ese enfoque positivo. Pero esto requiere responsabilidad de mi ser, de mi pensar, de mi emoción, de mi cuerpo y el tema de también el saber hasta dónde es mi alcance o mis límites, dónde yo puedo llegar y dónde ya no tengo capacidad para seguir. Pongo un ejemplo muy abierto. Es como el decir, quiero correr 20 kilómetros, pero mi límite son 10. A partir de 10 me desfondo. Entonces el detalle es reconfigurar ese toma, de decir, voy a correr estos 10 con la mejor calidad y con en la entrega completa, pero ya sé que mi capacidad para los 20 definitivamente no es. Entonces me dejo de frustrar. Simplemente me hago responsable de mi alcance y de mi capacidad y en eso lo hago mejor. La otra es transformar las situaciones como en desafíos o en retos. No, el tema es como un reenfoque. Esto va mucho en el tema del PNL. ¿Cómo reenfoco las situaciones, reprogramo y después cómo lo vivo y cómo lo aplico? El identificar esto como es un reto, cómo puedo solucionar, cuáles son las alternativas, hacia dónde puedo hacer, cuáles son mis recursos, en vez de entrar en estado dramático emocional, porque a mí siempre me pasa, es que no me quiere, me están echando la sal o ya me tienen trabajado, o sea, todo ese tema dramático aquí viene a transformar eso en situaciones y en desafíos. Creatividad, definitivamente, porque es con lo que tengo, cómo lo puedo ir solucionando, qué decisiones puedo ir tomando y esa acción, el llevarlo a cabo sin que me bloquee emocionalmente. El saber fijar límites, como se los estaba platicando, el identificar hasta dónde puedo llegar, porque hay momentos donde lo que puedo hacer nada más es hasta el paso 1, 2, 3, pero para hacer el 4, el 5 y el 6, tienen que pasar una semana, un mes, o tengo que desarrollar ciertas habilidades, o depende de ciertas circunstancias para que pueda suceder. Ya lo tengo claro. Lo hice hasta donde está al alcance y lo que se puede hacer ahorita. La otra es también el acompañarte. Esa red de apoyo que vale mucho en el apoyo emocional. El que te sientas respaldado, el que te sientas escuchado, también querido. Eso apoya de una manera muy importante, porque son esos espacios de seguridad, de sentirte protegido, o muchas veces pasa el hecho de que sabes que si levantas el teléfono y pides ese respaldo va a estar ahí. El hecho de que yo le puedo marcar a mi hermano, a mi papá y decirle, oye, ¿me puedes respaldar en esto? Me da seguridad. Obviamente que es uno de los últimos recursos, hago todo lo que está a mi alcance y ya cuando no está a mi alcance es voltearme a decirme, y ese respaldo es importante. Si no lo tienes en este momento, acompáñate, pero un acompañamiento profesional para que vayas generando esas posibilidades y también identifiques a tus personas dentro de la red de apoyo. Eso marca la diferencia de una manera importante. No quiere decir que tu red de apoyo son 20 personas, 50 personas, no, pueden ser una persona, 4 personas, o sea, el tema es que existe ese respaldo. La otra es el tema de permitirme fluir de esas emociones intensas sin huir de ellas, sino reconocerlas, gestionarlas, enfocarlas, canalizarlas, darles ese flow y después el poder balancear esa intensidad emocional
que genera ese impacto, esa tensión en todos los niveles y después poder relajar, depurar y volver a regresar a mi potencial. Sí requieres recuperarte porque eso afecta, es mucho cortisol en tu cuerpo y eso va alterando muchos procesos dentro de tu ser, en todos los grados. Entonces aquí es ese autoconocimiento y también saber cuál es la fórmula que a mí me funciona para poderme recuperar esos momentos de tensión. El permitirme también afrontar los problemas y darles solución. Decir, ok, hay que resolverlo, le entramos, ¿no? Pero primero tengo que hacer todo este mecanismo previo para poder impactar de esa manera. Y tiempo de descansar y recuperarme. Eso es definitivo y es un tema de responsabilidad de mi ser. Me preparo para los momentos críticos o de crisis, pero también tengo que descansar y recuperarme. El que también es volver al balance, porque se desbalancea. Al final de cuentas, sé trascender, pero requiero llegar a ese balance. Hay situaciones que son más sencillas de manejar y otras que son más complicadas de llevar y también tengo que comprender. Aquí vamos a conocer las claves que identifican a la resiliencia. Llévatelas como herramientas. Tiene que ver el tema de la introspección, esa capacidad que tengo para autoobservarme, el descubrirme, el darme cuenta de cómo voy trascendiendo estos momentos complicados y cómo me voy recuperando de esas circunstancias, pero es observarme en todo el proceso. La otra es la independencia. No quiere decir que me tengo que ir a vivir solito, no, sino el tema de mantener esa distancia física, emocional ante los problemas. No te lo tomes personal si lo hablamos de los cuatro acuerdos. Es decir, es el problema, no es, no es mi problema, sino es el problema que hay que resolver. Ese se refiere de la independencia. ¿Por qué? Porque esa es la situación que está ahí y yo como mi ser lo voy a resolver. Eso no me exime de la responsabilidad, sino simplemente el mantener esa distancia física y emocional. Entonces, el tema es, no te lo tomes personal. El tema también de la interacción, establecer esos lazos íntimos en cuestión de cómo ir trascendiendo la parte de la satisfacción ante las personas, el cómo poder ir avanzando ante esas situaciones que que me van planteando, porque luego tengo que hablar con personas, o sea, saber cómo voy a preguntar, cómo voy a platicar, cómo voy a investigar, cómo voy a conocer. Entonces requiere ese tipo de interacción que va más al tema de la inteligencia interpersonal. Se dan cuenta la introspección y la independencia va mucho a la parte intrapersonal, el tema de conciencia, gestión emocional y motivación. Y después lo enmarca el tema de la iniciativa, hacerme cargo del problema y de la solución, tema de responsabilidad. La creatividad, obviamente que aquí tiene que ver qué hago con lo que tengo. No me tengo que poner a pintar una obra o ponerme a hacer algo artístico, ¿no? La creatividad tiene que ver en con lo que tengo, le doy orden, le doy claridad y estructura a partir del caos y el desorden. Y pareciera el tema de la creatividad que creo una solución bella, o sea, es un arte el poder darle esa solución después de que no sabían ni por dónde empezar. Imagínate la creatividad en eso, que no sabes por dónde empezar y vas creando esa planeación, esa organización, esa estructura, después le vas poniendo orden, le vas poniendo acción y después viene esa solución final, que es ese arte de haber tomado acción. Después viene el tema del sentido del humor. Hay veces que hay que hackear al sistema, el que viene una problemática y es, bueno, está bien. Ahora, ¿cómo lo soluciono? No quiere decir que sea gracioso, simplemente quiere decir que le voy a dar el sentido de, pues ya tengo que resolverlo, ya el problema está aquí, vamos a llevarlo a cabo. Caso real, llegando con un cliente aquí en Tlaxcala, en Apizaco, tenía la cita con mi cliente, estaciono el coche, me estoy preparando para salir del coche y se cayó un diluvio. Así literal, se cayó un diluvio. Tengo que cerrar la puerta
y estaba en tiempos, estaba con buen tiempo para bajarme y llegar con el cliente y todo, pero se tardó en dejar de llover casi 15 minutos. Entonces fue, ok, hice, pasé el tráfico, salí a tiempo, estuve todo, llovió, bueno. Al ratito va a estar más fresquecito porque estuvo el calor muy intenso. Marcar al cliente y establecerle al cliente una oportunidad que deje llover para poderme bajar del coche, ¿no? Pues enfrentar las circunstancias como son. Y verle el lado de sentido de humor, decir, ok, pasó. O cuando se te poncha una llanta, no sé si les ha pasado, o se te acaba la batería, como ahorita me pasó con el teléfono, el decir, bueno, pues se supone que estaba conectado y de repente se apagó el teléfono. Está bien. Entonces voy a cambiar de cargador, el tema, es el tema de posibilidades. Y también la conciencia, pues espiritualidad, el aprender a estar en paz. Después de ese momento, buscar mi lugar de paz, de armonía, para poderme recuperar. Es interesante cómo esto va siendo un camino de descubrimiento, pero también lo que nos encantaría en Vivalta es que nos escriban, nos compartan, porque esto también ha sido a través de conversaciones y darnos cuenta de las particularidades que se van encontrando durante el día a día. Entonces, soy Ray Cervantes dentro de las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube, donde puedan ver el contenido. Los invitamos a que se suscriban, compartan, comenten y denle las notificaciones para que les avise cuando vamos a subir un video. Recuerden, soy Ray Cervantes y nos encanta el compartir este contenido contigo. Les deseo una fantástica noche, mañana o día y nos estamos viendo hasta la siguiente oportunidad.